Y bueno, vamos a tratar un tema importante. Dios quiere limpiar su iglesia, y cuando dice limpiar su iglesia, la quiere limpiar ¿de qué creen? De pecado, ¿no? ¿Desde quién? Desde los pastores hasta el último congregante, ¿eh? No crean que nada más es con ustedes, con todo mundo. Estos meses han sido meses de prueba para todos, ¿eh? Y la verdad es de que pues la venida del Señor ya está cerca, ya es el tiempo, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales. Hoy sí leemos algunas profecías del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, algunos libros del Antiguo Testamento. Podemos darnos cuenta que la venida del Señor es cerca, hermanos, ya es muy cerca. Hoy hay estrés, hoy hay abundancia de pecado, hoy hay, los tiempos son más rápidos, ¿se han dado cuenta? Pasan los años rápidos, el dinero no rinde, los problemas, el pecado abunda. Hoy se defiende más a los perros que la santidad de las personas, se defiende más a los gatos. ¿Sí han visto esa parte o no? O sea, ya se volcó esto en un desorden y hay muchas más cosas, ¿no? Por mencionar algunas, pero tenemos que darnos cuenta que, bueno, la venida del Señor ya está cerca, así es que es importante que la iglesia dice que la quiere encontrar como limpia y sin mancha y sin arruga, ¿verdad? O sea, intachable el asunto. Así es que la parte de buscar limpiarnos como iglesia, porque somos parte, todos los pastores, todos somos parte de un mismo cuerpo, dicen, ¿no? Y Cristo es la cabeza, tenemos que limpiarnos cada día y esa es la función, esa es la parte que Dios quiere. Dice, no podemos entrar con manos sucias, decía hace rato la canción, ¿cómo se llama? El tabernáculo. No podemos entrar, dice, sino que con manos, ¿qué? Con manos limpias, ¿no? Pero dice la palabra que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y creo que no hay quien pueda decir aún ya puedo tirar la piedra, ¿no? Yo creo que todos, este es un mensaje, no es para alguien en especial, sino es para ti, ¿no? O sea, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos, ¿verdad? Y para quien creen más, para mí también, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que la palabra es viva y es eficaz. La única manera de limpiar nuestro pecado es confrontando ¿con qué? Con la palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta, tenemos un versículo aquí con el que oramos, así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de qué? De Dios. Fíjense, esa cita yo ni siquiera la utilicé, yo no la usó Luz, ¿no? Y hoy viene ad hoc en el asunto, ¿no? O sea, Dios quiere ¿qué? Santificación. Dios no quiere que tan solo nos llenemos de conocimiento, sino que podamos ser personas que por medio de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu seamos personas que llegamos a la santidad. Pero quiero que entendamos algo. Hemos predicado algunos temas, ¿verdad? Algunos temas han estado limpiando a la congregación y va aún seguir limpiando a unos cada día más, ¿verdad? Y algunos que no sean limpiados, ahorita vamos a ver qué va a suceder con todas las personas las cuales nos negamos a limpiarnos, ¿verdad? Porque Dios nos habla, Dios quiere que nos vayamos limpiando cada día. Ahora, algo que quiero que veamos es, el título dice, hablemos todos una misma cosa. O sea, ¿por qué dice hablemos todos una misma cosa? Cuando hablamos acerca del título que es hablemos todos una misma cosa, es que cuando tratamos de limpiarnos, cuando tratamos de santificarnos, cuando tratamos de ver situaciones dentro de la iglesia, y hoy voy a tratar situaciones, el divisionismo en la iglesia y el divisionismo me lleva a un sectarismo, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué me lleva a un sectarismo? Voy a explicar primero qué es una división. Una división es cuando yo me empiezo a apartar en cualquier momento, no tan solo en mi manera de actuar, sino en mi manera de pensar, en mi manera de ¿qué? De hablar. En ese momento, todo mundo nos empezamos a apartar. Por decir un ejemplo, si hoy venimos aquí a la congregación y sabemos cuál es el lenguaje de un cristiano, y yo empiezo a hablar otro lenguaje allá afuera, en ese momento yo empiezo a ¿qué? ¿Soy parte de la iglesia? Pregunto. Sí. Pero entonces si yo hablo como una persona de manera deliberada con mi boca y hablo todo tipo de situaciones y groserías, en ese momento yo soy parte de la iglesia o dejo de ser parte de la iglesia. Sigo siendo parte de la iglesia, solamente que me estoy ¿qué? Dividiendo, ¿no? Ahora, cuando yo me divido en tan solo en ese pecado, hay muchos más pecados que me pueden estar dividiendo.
Podemos estar todos en un mismo espíritu, ¿verdad? En una misma mente, pensando lo mismo, pero en el momento que yo empiezo a pensar cosas incorrectas de algunos de aquí de la congregación, en ese momento ¿qué? Me estoy dividiendo, porque son pensamientos totalmente personales, ¿no? Vamos a ordenar esta parte. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la cultura. Fíjense, la cultura tiene que ver mucho en esta cuestión. Las cuestiones culturales, tu nivel de vida está determinado por el nivel cultural que tú tienes. No me refiero a un nivel intelectual, estoy hablando de un nivel cultural. Se dan cuenta que en cada cultura actúan de acuerdo a cómo piensan, ¿no? Ahora voy a decir qué es cultura. Cultura viene de la palabra culto. Culto quiere decir a quién te rindes, a quién le rindes culto. Si tú, por decir, dices que vienes aquí a cantarle a Dios, ¿verdad? Y ahorita supuestamente está rendido a Dios, en realidad eso solamente es un acto, aunque sí es un fruto el cual le expresas a Dios. El problema no es ese es una cuestión nada más de una expresión, ¿no? Que trae un respaldo de un culto. Por decir un ejemplo, si yo digo que soy cristiano, pero estoy rendido al pecado, ¿a quién le rindo culto? Al pecado. Si yo digo que soy cristiano y soy un chismoso, ¿a quién le rindo culto? Al chisme. Entonces, si se dan cuenta, mi cultura no es lo que yo piense que yo haga. Mi cultura está determinada por aquello por lo cual yo actúo todos los días. Así es que si yo todos los días de mi vida, en lugar de rendirme a una cultura cristiana, me rindo a una cultura mundana, entonces ¿a quién le rindo culto? ¿A Dios o al mundo? Al mundo. Entonces, ese es el asunto que tengo que darme cuenta, porque hay una confusión en esa cuestión, ¿no? Donde yo tengo que entender qué realmente soy. Ahora, cuando yo no entiendo, puede haber una pérdida de la identidad. Primero, porque no entiendo la cuestión cultural y cómo es que me absorbe. Dos, porque deliberadamente no he querido aprender la cultura que yo quiero absorber. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando utilizamos versículos de la Escritura y hacemos estudios acerca de la cultura de Dios, yo estoy absorbiendo la cultura de Dios. Ahora, puedo absorber conocimiento y eso me hace una persona que conozco muchas culturas. Por decir, cuando íbamos a la escuela, en algunos momentos nos enseñaron de la cultura, por decir, hindú. Y si tú lees un libro, te informas de la cultura hindú. ¿Pero eso qué quiere decir? Que sabes de culturas, pero eso no quiere decir que tú puedas vivir esa cultura. Así es que no eres parte de esa cultura, solamente tienes la información. Lo mismo pasa con muchos en el cristianismo, saben la Biblia, pero a la hora de actuar, ¿qué creen que sucede? No lo actuamos. Ahora, ¿esto cómo lo voy a ir viendo? Ahorita lo vamos a ver a través de la Escritura. Dios lo que quiere es que su pueblo se limpie. Pero la única manera de limpiar a su pueblo es a través de la palabra. La única manera que puede llegar la palabra es a través del mensaje. Ahora, después de eso viene una práctica. Si yo no practico y si yo no absorbo la cuestión cultural en la Biblia, entonces yo seguiré pensando muchas cosas acerca de la Biblia y diré muchos versículos bíblicos y me sabré la Biblia y sabré muchas cosas, pero mi vida irá en un sentido, ¿sí? Y mi conocimiento en otro. Entonces dirán en un día, como en algún momento le dijeron a Jesús, dijeron, este hombre habla con autoridad. Y decía, ¿por qué? Bueno, pues porque lo que decía, lo hacía, ¿no? Y Jesús les decía también a sus discípulos, les dijo, hagan todo lo que estos fariseos hacen, pero aprendan todo lo que ellos saben, pero no hagan lo que ellos hacen. Los fariseos sabían muchísimo, pero su vida iba contraria a todos los designios de la palabra. Y eso nos pasa en la vida cristiana. Muchas veces sabemos muchas cosas, pero nuestra vida está muy distante de lo que nosotros hablamos. Entonces es importante y esta palabra es para todos los que somos parte de la congregación. Ahora, quiero que vayamos un poquito a 1 Corintios 1:10, por favor. Ahora, hoy el tema, ya dijimos que es, hablemos todos una misma cosa, ese es el título, y el tema es divisionismo y sectarismo. ¿Cómo entro yo en un sectarismo? Fíjense, quiero un poquito explicarles antes de entrar a esta cita, cómo entro a un sectarismo. Hay muchas maneras, pero voy a explicar una manera. Por decir un ejemplo, si yo vengo aquí a la iglesia y aprendo unas cosas,
pero enseño otras, en ese momento estoy haciendo un ¿qué? Un sectarismo. O sea, estoy haciendo que la escritura interprete otras cosas. A veces dicen, oye, ¿y a poco es cristiano? Sí, no, pues para eso mejor yo ni voy a la iglesia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que dice la escritura, yo estoy viviendo algo diferente, o sea, estoy enchuecando la escritura. La escritura no tan solo la enchueco a la hora de enseñar, sino a la hora de ¿qué? De vivirlo, ¿no? Entonces por eso a veces nos encontramos personas, y de veras ha habido personas que se expresan así, dice, oye, este parece cristiano, y este cristiano parece mundano, ¿no? Hay actitudes de personas que parecen cristianas, obvio no las son, ¿no? Pero la gente sopesa esa parte, ¿no? Entonces tenemos que entender que una parte del sectarismo es esa situación, ¿no? Cuando yo enchueco la escritura con mi propia vida. Ahora, cuando hablamos acerca de las cuestiones de las divisiones en la iglesia, las divisiones en la iglesia empiezan por la falta de conocimiento, una. Dos, por la práctica del conocimiento. Y quiero yo que leamos un poquito aquí en Primera de Corintios. Esta es una de las cartas que escribe Pablo a la iglesia de Corintios, y es escrita porque algunas personas se acercan con Pablo a anunciarle que la iglesia andaba bien mal, hermanos. Andaba muy mal, andaba metida ¿en qué creen? En pecado, andaba metida en pecado. Entonces, fíjense, en ese entonces andaba metida en pecado. Hoy, ¿cómo anda la iglesia también? También en los mismos asuntos, ¿verdad? Ok, vamos a verlo, dice 1 Corintios 1:10, dice, os ruego, fíjense, ¿qué dice? Os ruego, ¿qué está rogando? Cuando se hace una rogativa, así les han dicho a sus hijos, mira hija, ya te ruego, por favor, ya no aguanto, ya. ¿Sí les han rogado alguna vez? O las esposas o los esposos, ya, mira, ya te ruego que cambies esa actitud. Un ruego es porque las cosas van muy bien, porque las cosas andan mal. Y a veces nos vemos como mal y dice, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado. No, pero ¿qué crees? Cuando nosotros pensamos así, hay una cuestión de que nos sentimos buenos. Y la Escritura dice que no hay uno bueno, ¿no? Entonces dice aquí, os ruego, pues, hermanos, ¿a quién le hablaba? ¿A la iglesia o los apóstoles? ¿O a quién le hablaba? A la iglesia, ¿verdad? Todos los de la iglesia. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya dejen el pecado. Es lo que estaba diciendo, ya, por favor, ya excedieron, está exagerado el asunto. Son deliberados en hacer muchas cosas. Es lo que estaba diciendo. Dice, que habléis todos una misma, ¿qué? Una misma cosa. ¿Por qué él quería decir que hablaran una misma cosa? Fíjate, ¿por qué dice, habléis una misma cosa? Cuando nosotros no hablamos una misma cosa todos, lo que único que hacemos hay una separación cristiana, obviamente, pero parece más mundana. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una separación por medio del chisme, y produce en algunos momentos amargura en la vida de las personas. Ahora, tengo que entender qué es lo que es un chisme, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Pero cuando aparece el divisionismo, aquí dice que todos hablen una misma ¿qué? Cosa. Okay. ¿Por qué cómo podemos hablar una misma cosa en la cultura de Cristo? Hay muchos problemas en la iglesia. En todas las iglesias siempre se perciben muchos problemas. Los problemas no llegan a solucionarse porque todos hablan ¿qué? Todas diferentes cosas. Entonces, cuando tratamos de resolver problemas en la iglesia, lo resolvemos con el yo pienso, el yo creo, el yo digo, el yo vi, el yo sé y el a lo mejor, ¿no? O el lo vi. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia tiene que aprender y tiene que ser una iglesia entendida. ¿Que va a haber problemas en todas las iglesias? Sí, pero lo que quiere Dios es que todos hablemos una misma ¿qué? Una misma cosa. Observen, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Miren, cuando alguien genera divisiones es porque no ha entendido la cultura de Cristo. Puede saber mucho, pero en la práctica no lo logra entender. Entonces dice que hablemos una misma cosa, pero que tampoco haya ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros. O sea, que alguien le fue a dar una información a Pablo. Pues qué chismoso, ¿verdad? No, hermanos, ¿cómo creen? Ahí es donde vamos a ver, porque de repente dices, bueno, a ver, ¿quieren que hable todos una misma cosa? Y ya le fueron con el chisme.
¿Sí o no? Sí se pudiera ver así, ¿no? O sea, nos está incitando a que no haya divisiones, pero estos cuates de la iglesia ya fueron a ver a Pablo, ¿no? Ya fue Mario y Mari Carmen a ver al pastor para decirle algo de la iglesia. No, pensémoslo así. Si lo vemos así al natural, podríamos pensar que ellos son unos ¿qué? ¿Pero qué creen? Hay que ver las formas y los modos. Si tú en ese momento agarras, es que son una bola de chismosos, aguas, porque estás hablando una cosa diferente. Ya en un día di una prédica que se llama juzguéis o no juzguéis, ¿se acuerdan? Si podemos juzgar o no juzgar. Algunos han aprendido, pero ¿qué creen? Algunos no. Todavía sigo oyendo cuando platico con algunos de ustedes, oigo juicios sobre algunos. Eso quiere decir que hay que repetir la palabra, porque la persona no entiende. Si no entiende las sumas, tu hijo, ¿qué haces? Pues otra vez, vámonos a otra. Ay, mamá, pero pues es que ya están muchas sumas. No importa, no te las sabes. Ahora, esta situación es para todos, para que aprendamos ¿a qué? A vivir. ¿Ustedes creen que no pueda yo aventarme un chisme también por ahí, que se me vaya la boca y que diga, ¿sí o no? Sí se me puede ir, hermanos. ¿Pero qué tengo que hacer? Exhortado por la palabra, reconocer y tomar el camino de lo que la palabra dice. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo yo ahorita ya Dios habló a mi vida. Y ahora espero hable la tuya. Pero vamos a regresar un poquito ahí donde estábamos. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Para hablar una misma cosa tenemos que ¿qué? Que pensar una misma cosa. Si cada quien piensa una cosa diferente, entonces vamos a hablar cosas ¿qué? Diferentes, ¿no? Entonces dice aquí, que habléis una misma cosa, dice, y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, Él no quiere que haya una división en cada uno de nosotros, sino lo que quiere es que todos tengamos una unidad. Dice aquí, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que todo esté perfectamente unido. ¿Cómo lo vas a hacer? Solamente a través de los principios de carácter, ¿no? En este caso habla de la unidad. Unidad es un principio, pero tú no puedes unir, ni la iglesia puede estar unida si cada quien piensa lo que quiere. Si tú quieres, la escritura viene y trae ahí que cuando alguien habla de alguien, ahí trae la escritura, y ahorita lo vamos a ver. Cuando alguien peca, también ahí, si yo veo a ella pecando, hay algo en la escritura que me dice qué es lo que yo debo hacer si yo veo a ella pecando. ¿Sí estamos? Si la escritura me dice que si yo ignoro el pecado de ella, también me dice qué traigo a mi vida. O sea, la escritura viene perfectamente qué es lo que yo tengo que hacer en cada momento. ¿Sí? Ahora, si yo oigo un comentario, hay gente que también dice, ay, no, yo no quiero oír nada, a mí no me digan nada. O sea, se va al otro polo, ¿no? Tengo que ver la intención, cómo es que viene a la vida, cómo es que la persona viene y me comenta, qué es lo que viene y me dice. Tengo que poder medir. Si yo no entiendo eso, te metes en unos problemas, que sales en unas situaciones bien difíciles y aparte estás en pecado no nada más contra tu hermano, sino contra Dios. Por eso es que la iglesia debe de aprender cómo es que debe de dirigirse cada día. Y Pablo exhorta aquí, dice, una misma mente, un mismo hablar, un mismo padecer, ¿no? Dice, y en un mismo padecer termina. Porque os he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, chismosos los de Cloe, ¿verdad? Espero que no haya de Cloe aquí, no es cierto. Dice, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que en esta iglesia no hay contiendas? ¿Qué creen? También hay contiendas. Ahora, la única manera en ese momento, a ver, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Es que en todas las iglesias es lo mismo. No, sí, en todas es lo mismo, en todas hay ¿qué? Contiendas. Pues si en esa época había contiendas, si Pablo tenía, el problema es esto, que si Pablo ya da la escritura, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, la da ¿para qué? Para que se resuelvan los ¿qué? Los problemas. Si yo como pastor permito y no enseño esta parte de cómo resolver problemas dentro de la iglesia, entonces esto se va a volver un caos. ¿Sí estamos? Tengo que darme cuenta. Es como si yo pongo a alguien aquí a servir, Dios me muestra que tiene que servir, pero si yo agarro y pongo a cualquiera de ustedes a servir, ¿qué creen? Nos vamos a equivocar. Si son carnales, ¿sabes qué va a empezar? Va a empezar una parrillada de carnicería aquí. Entonces, los espirituales a lo espiritual, los carnales
a lo carnal, ¿no? Entonces no es algo que yo diga, ay, pues es mi amiga, ¿qué es? Vamos, nos llevamos bien. Pues tú, amiga, acabas de llegar hoy, ¿no? Pero pues es mi cuata íbamos juntos en la secundaria. Íbamos, dice, y es mi amiga, y entonces, ¿por qué es mi amiga? Yo la pongo aquí. No es el orden, mi hermano. Me meto en un problema, ¿por qué? Porque si ella aún es carnal, la meto al servicio y va a empezar a dar problemas. ¿Por qué? Porque ella no percibe la vida a través de la escritura, sino que cuando le hagan algo, dice, sí, pues ahora me la paga a mí. ¿Eso es carnal o espiritual? Fíjense. Y hay muchos de ustedes que son espirituales, fíjense. O sea, tienen una nueva identidad en Cristo, pero por la falta de formación y de buena doctrina, se comportan como ¿qué? Como carnales. Entonces la iglesia tiene que entender y aprender cómo convivir unos con otros. No estamos en el mundo. Aquí dice, el que me la hace, me la paga. Y Cristo dice que el que te hace algo, te hace un mal, hazle un bien. El que te pega en una mejilla, ponle la otra. Es un polo opuesto, son dos culturas diferentes. Pero yo vengo y me instalo aquí en una iglesia cristiana con una cultura en mi mente y entonces empiezo, según siendo cristiano, a actuar con mi cultura pasada. ¿Sí o no? Entonces tengo que dejar de pensar eso. ¿Cómo voy a dejar de pensar y tener esos conceptos en mi mente? A través de arrojar esos conceptos a la basura y tomar nuevos conceptos. El cerebro así hace. Fíjense cómo trabaja su cerebro para que ustedes se den cuenta. ¿Cuántos andaban y pensaban que Dios era una imagen? Muchos, ¿verdad? Pero llega un momento donde llega tanto el concepto y empiezas a hacer análisis en tu mente y los conceptos viejos y los nuevos empiezan a girar en tu mente. ¿Y qué sucede con los que no sirven? Ya no, los echas a la basura. Tú no te das cuenta, pero ahora tienes un nuevo concepto. Ahora, ¿qué sucede con los conceptos de Cristo a través de lo que queremos enseñar el día de hoy, que es la convivencia, ¿no? Que no haya divisiones, una mala convivencia, dice un mismo pensamiento es lo que nos va a unir. Pensamientos diversos nos van a dividir. Si el pastor Raúl y yo pensamos cosas diferentes, ¿qué creen que va a pasar? Va a agarrar y va a decir, yo me llevo estos y yo estos. ¿Sí o no? Ahí está, por eso. Ahora, si él y yo pensamos una misma cosa, ¿qué creen? Vamos a vivir una vida tranquila como pastores aquí. Y si no, pues vamos a empezar a argumentar en lo humano. Yo voy a decir, no, pues es que yo empecé la iglesia. ¿Es argumento humano o divino? Aquí no dice que el que empezó la iglesia es su iglesia, ¿o sí dice ahí? Pues no, pero ahí empieza la carnalidad, ¿sí o no es cierto? A mí ya no me gustó lo que el pastor hizo, y a él tampoco esto, y empezamos en lo humano, y fíjense, ¿qué sucede? Dos pastores, y lo voy a decir así porque bueno, yo sí creo en Dios que soy nacido de nuevo, y sé que el pastor también, pero vamos a decirlo así. Dos pastores que probablemente no sean espirituales, sino ¿qué? Carnales, o puede ser que sean nacidos de nuevo, pero con una mente ¿qué? Carnal totalmente. Entonces ven cómo la palabra no nada más es para ustedes, sino también para nosotros. Tenemos que entender, tenemos que hablar él y yo una misma cosa, tenemos que él y yo pensar una misma cosa y tener un mismo ¿qué? Un mismo padecer los dos. Porque entonces esto va a ser un caos. ¿Cómo creen que si andamos en la carne él y yo, cómo creen que va a ser vida? No, pues él va a decir, yo ya estoy hasta acá del pastor. Y yo también, ¿no? ¿Sí o no? Y entre ustedes también. ¿Por qué pasan situaciones entre ustedes? Porque andan en la carne. Andan en la carne. Ese es el asunto. Y van a pasar situaciones en nuestra vida hasta que ustedes ordenen su mente a la mente de Cristo, dice la palabra. Mientras yo no ordene mi mente a la mente de Cristo, aún van a seguir pasando y sucediendo situaciones en mi vida. Importante. Ok, vámonos a Levítico. Espérenme tanto. Mira, voy a leer una cita ahí donde quiero que vayamos a otra cita, Filipenses 2:5. Dice, hay pues entre vosotros, Filipenses 2:5, hay pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta parte viene de la parte de la mente. Eso es lo que él pensó. Actuó eso porque él ¿qué? Lo pensó. ¿Se hizo más que otro? No. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando no tenemos la mentalidad de Cristo, siempre que hay un problema, ¿qué hacemos? Ah, no, ¿a mí por qué? Que no ande hablando de mí, porque no, si no dice que se humilla. Una persona que se humilla es, aun cuando hablan de él o de ella, aún baja la guardia, ¿sí? Y va y pide perdón. Fíjense nada más, a veces pensamos, una manera de humillar a alguien en el mundo, ¿cómo es? Pues exhibirlo y no, eres una porquería. Y si tú dices de mí, yo 20,000 veces tú más sucio que yo. Y ahí están alegando, ¿sí han visto gente así que se trata de humillar, sí o no? Son carnales. Ahora fíjense, Dios cómo arregla esas cosas. Si alguien habla de mí, yo voy y y me humillo. Imagínense que ella anda hablando de mí. No, pues que el pastor, y yo vengo y le pido perdón a ella. Y ella sabe que todo lo que dijo de mí no es cierto. ¿Cómo creen que se va a sentir? Feliz, va a decir, ay, qué gozo del Señor, ¿sí o no? Se va a sentir mal. Pensemos otra cosa. Imagínense que Luz habla de mí. Y entonces habla de mí, pero yo en lugar de que hable de mí el día de su cumpleaños, le regalo un pastel, le doy un abrazo y le hago una fiesta. ¿Cómo creen que se vaya a sentir? Muy bien. ¿Cómo te sentirías, amiga? Muy bien. Bien confrontada, ¿no? Eso es lo que Cristo hace. Y es lo que Él hizo. Dijo, no, yo aunque siendo superior como Dios, ¿qué podía haber sido como Dios? Te van al infierno todos, bola de pecadores, ¿sí o no? Y tú que me andas juzgando que borracho, y tú que me andas diciendo, a todos, ¿no? ¿Hubiera sido soberbia o no? Pero Él que dijo, se humilló. ¿Lo juzgaron a Él, sí o no? Sí, dijeron que era un borracho, que era un comelón, ¿sí o no? Que era el jefe de los demonios. Hubo muchísimas cosas. Pregunto, ¿cambió su destino eso? No, al contrario, dicen que ¿qué? Dice, aún por el borracho doy mi vida. Aún por ese que dijo esto de mí, doy mi vida. Y por todo el pueblo que pidió que mejor me crucificaran a mí en lugar del asesino, aún por ustedes porque los amo. O sea, el amor de Cristo. Por eso es que se ve a la hora que yo actúo cuál es el amor de Cristo. Yo algo he aprendido, por decir, con el pastor Labú, es de que siempre hay momentos donde yo como pastor tengo que ceder mis derechos con él también. Y yo lo veo en él no me lo ha dicho, pero yo lo veo en él. Hay momentos donde él cede. ¿Por qué? Porque así es como uno va a madurar, hermano, cediendo los derechos. ¿Qué sucede con un esposo y una esposa que se pelean? Pero si uno cede los derechos, ¿eso se calma, sí o no? Pero si no, entonces sale la carne y se confronta. Por eso es importante que la iglesia aprenda que siempre que hay una problemática tengo que sacar lo espiritual que tengo y ceder mis ¿qué? Mis derechos siempre. Y ahorita vamos a ir viendo más adelante. Vamos a Levítico 19:16. Dice, no andarás, ¿qué dice? ¿Quién la tiene ya? Levítico 19:16. Una de las cosas que nos divide en la congregación es esta. Dice, no andarás, ¿qué? Chismeando. Dice, entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Ay, ¿por un chisme voy a atentar por la vida de alguien? ¿Qué creen? En lo humano, no. En lo humano, si tú dices un chisme, no, la gente anda en el chisme. Y es normal, ¿sí o no? En lo humano es normal. Pero no somos de una cultura humana, sino somos de una cultura, ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, el chisme en una cultura espiritual de Cristo, ¿qué creen? Se llama pecado. Entonces, aunque yo diga, ay, pues qué exagerado. Cuando viene alguien del mundo y oye esto, ¿qué creen que es lo que piense? Ay, esto ya está muy exagerado, ¿no? Bueno, para ellos. Nosotros volteamos al mundo y vemos dos mujeres besándose. Yo digo, ay, esto ya está muy exagerado. Pero para ellos es que normal. ¿Ya vieron cómo dos choques de cultura? Ahí ese es el problema. Ahora, lo que tengo que hacer primero yo como cristiano, a ver, ¿de dónde soy? ¿De aquí, de la cultura cristiana o del mundo? Porque si tú vienes del mundo, fíjate, si una persona viene del mundo, que todos venimos de allá, pero no nada más venimos del mundo, sino no nos adaptamos a la mente de Cristo, creamos confusión en la iglesia. ¿No? Porque eso es cuando dicen, oye, pues no que era cristiano. ¿Sí han oído esos comentarios, ¿no? Entonces todo eso confunde y a veces actuamos dentro de la iglesia, por mundanos o por ignorantes. Son dos cosas que puedes hacer. Pero bueno,
El que quiere ser ignorante es porque quiere ser ignorante, ¿verdad? Porque se enseña. Está el domingo, empieza el otro fin de semana, empiezan las clases del instituto. Tenemos nuestras predicaciones en Facebook, tenemos canal de YouTube. Hay un montón de información, ¿no? Donde si el cristiano es ignorante hoy es porque es carnal o porque es deliberado en poder informarse, ¿no? En esa situación, en aprender. Y dice, no andarás chismeando. Vamos a ver qué quiere decir la palabra chismeando. ¿Cómo ven? Chismeando es el arte, observen que puse yo ahí, es el arte de esparcir noticias. ¿Cómo ven? Está bonita la definición, ¿verdad? Es el arte de esparcir noticias, las cuales pueden ser verídicas o falsas. Observen. Imagínense que Jorge y Socorro se están peleando, ¿no? Y se están aventando ahí el round, y yo veo ahí, ¿no? Y estoy viendo a ver qué anda. Oye, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Y ahí estoy, ¿no? Y entonces vengo y le digo a Mario Mariquea, ¿qué creen? Oye, quiero reunirme con ustedes, ¿qué creen? Sí, pastor, ¿cómo no? Les quiero contar algo. Pues ellos ahí van, ¿no? Y ellos ponen oreja, observen, estoy poniendo un asunto, ¿no? Para que todos lo veamos, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿qué creen, hombre? Pues que diga Socorro. ¿Qué les dijo? Me dice Mario. No, hombre, espérate, ahorita les voy a contar. No, pues esto y que aquello. Fíjense, si es malo o bueno, en ese momento estoy haciendo un qué. A ver, ¿qué carambas tengo que andarme metiendo en la vida de ellos? ¿Sí o no? Pues allá ellos que se hagan lo que quieran. Ahorita vamos a ver si nada más es hasta ahí o si yo veo pecado, ¿qué tengo que hacer? Porque es importante que la iglesia aprenda, porque miren, si aprendemos, espero estén tomando nota, si aprendemos esto vamos a aprender a convivir. No hay un solo lugar donde tú vayas, en una escuela, en un salón, en donde tú vayas y haya gente, siempre va a haber algo que se llaman problemas. Hay gente que dice, no, todas las iglesias son igual, ¿por qué? Porque vive problemas, pero no aprende a convivir con la gente. ¿Saben qué? Yo de todos los problemas que he vivido en iglesias, yo ya hubiera votado esto desde hace mucho tiempo. He visto pastores en adulterio. No, si les contara. Mejor, la verdad, así como decir esto es un asco. No, pues es un asco porque la gente no es cristiana. Dice que es cristiana, dice que es pastor, dice que es servidor, pero en realidad no lo es. Es gente mundana poniéndose un letrero aquí que es, pero de saber esto y de entenderlo y vivirlo, nada. Esa es una problemática. Las iglesias de sana doctrina, su característica es esa, que tenemos que aterrizar esto a lo práctico. Si no lo aterrizamos, ahora no lo vamos a hacer solos, sino por eso está el ministerio de oración. ¿La oración ayuda, sí o no? Y eso está metiéndote. Nosotros estamos orando para que caiga la gloria de Dios en ustedes. Y que caiga la gloria de Dios es que empiece la limpieza, Entonces va a empezar a caer la gloria de Dios. ¿Sí han detectado algunos que sí está cayendo o no? Sí. Y la iglesia va a crecer, ya vieron como que sí, ya quiere limpiar el Señor y crecer que la iglesia crezca, pero hay que limpiarnos. Y es parte de un proceso, y no nada más ellos, a mí también me han llegado las pruebas. Si les contara, ¿quieren que les cuente? Ah, bueno, más vale que ya entendieron el chisme. Ok, dice más adelante, fíjense, después de que yo chismeo, fíjense, dice, entre tu pueblo, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, Jesús en el Nuevo Testamento dice que si tú hablas y chismeas de alguien, es como si lo estuvieras, ¿qué? Matando. Ay, no, pero ¿cómo crees? Alguien que viene de allá va a decir, estos están locos, ¿no ven? Pues si está vivo. Sí, la gente de allá afuera piensa eso, ¿no? Porque dice, bueno, un chisme, pues, ¿a quién se lo llevan allá afuera por un chisme a la cárcel? ¿Y aquí? Ahorita vamos a ver si es cierto, y dice la escritura que sí. Lo hace en un sentido figurado, pero ahorita vamos a ver hacia qué se debe, ¿no? Dice, ¿no aborrecerás a tu hermano en tu qué? Pues sí, porque una persona que le chismean y otro mundanote que hablaron de él, ¿qué hace? Empieza aquí en su corazón a qué? Aborrecer. Sus caras entre ustedes. ¿A poco creen que yo no veo? Veo sus caras, y sí, llegan y se saludan, ¿no? O una sonrisita así, a ver, dame la mano. ¿Qué payasadas son esas? Digo, y no tenemos problemas graves en la iglesia, pero hay.
Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo, dice que el uno no ande de chismoso y el otro que ya chismearon de él, ¿qué hace en su corazón? Aborrece a su hermano, dice, ¿no? Qué tonterías, ¿no? Pero bueno, dice, en tu corazón, dice, ¿razonarás con tu qué? ¿Qué razonar con él? Pues llegar con ellos, oigan, ¿saben qué? ¿Qué tenemos? Pues ya hablé de ustedes, se me fue la onda, hermanos, ¿no? Perdónenme, ¿no? ¿Sí o no? De mí. ¿También pueden reaccionar ellos? Sí, la escritura también marca cómo debo de... Yo debería de reaccionar así. Eso es lo más justo. Pero si no, también ellos están convocados a qué? A que ellos reaccionen. ¿Enojados? ¿Aborreciéndome, como dice ahí? No. Ahorita lo vamos a ver también. O sea, vamos a ir paso por paso, pero quiero que vayan observando cómo tengo yo que ir en mi vida cristiana, cómo puedo. Ahora, ¿ustedes creen que si nosotros nos dirigimos, algo que yo observaba a través de la escritura, lo único que va a crear es salud mental entre todos, va a generar madurez, porque hoy veo las cosas como Dios qué? Dile al que está a tu lado, madurez es ver las cosas como Dios las ve. Y también dile al del otro lado, dile, inmadurez es ver las cosas como yo las veo. Sí, pues si las vemos a través de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hay inmadurez. Ok, pongan atención acá. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su ¿qué? De su pecado. Miren, fíjense, imaginemos que ellos están pecando, ¿no? Y X pecado, ¿no? Entonces yo vengo y oigo acá. Y el pecado ahora ya lo traigo para acá, se los cuento a ellos. Fíjense, ellos están en pecado, ¿sí o no? Y yo al chismear con ellos, y ellos al poner su orejota acá, todos en pecado. Todos en pecado. Claro, en el mundo, ¿quién empezó el rollo? Ah, no, pues ellos no. Todos son culpables, amigos. Pero si lo vemos en el orden bíblico, entonces nos empezamos a dar cuenta que esto no pasaría si nosotros nos ordenamos en las cuestiones bíblicas. Y eso es absorber la cultura. Ya hoy se lo van a llevar en su mente. Pero espero que en la semana, ¿verdad? Y a partir de este momento todos empecemos a practicarlos. En ese momento, cuando la iglesia practica eso, se convierte en una iglesia de sana doctrina. Si solamente nos aventamos el rollo aquí y esto no causa efecto en ustedes y seguimos así, ni yo soy pastor de sana doctrina, ni ustedes son una iglesia de sana doctrina. Nada más tenemos un letrero ahí, pero somos una bola de pseudocristianos nada más, porque entonces tenemos que esforzarnos a practicar la palabra, ¿estamos de acuerdo? Todos. Aquí no se trata de sacar culpables, se trata de reconocer cada uno de nosotros que hemos fallado. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Y esto no nada más lo llevas a esta vida. También si tú sales con esta cultura a la vida mundana, ¿qué creen que pasa? También vives una vida en paz. Pero aprendamos, eso es lo que tenemos que aprender del Evangelio. No aprender otros rollos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Dice, ok, vamos más adelante. 18. ¿No te qué? No te vengarás. ¿Sí o no? Vengar, mira, por decir un ejemplo, vamos a ver, Mauri me hace algo, ¿no? Y entonces me da la mano y me sigo, ¿qué estoy haciendo? Vengándome. O ya no le hablo a él, yo le hablo a todos, pero a él no. ¿Eso qué es? Venganza. Ese es lo más bajo. Algunas cosas empiezo con otras situaciones. Y eso muestra mi carnalidad. Entre más espirituales seamos, hermanos, nos vamos a dar cuenta y la gente va a aprender a vivir una vida cristiana y vamos a vivir en paz, no tan solo con nuestras familias, una vida dentro de la iglesia. ¿Cuántos se han metido en un rollo así? Yo sí. ¿Ustedes no? Yo pensé que nada más yo dije, no, pues agarro la Biblia y mejor me voy a leerla yo ahí afuera. Pues yo creo que todo mundo, ¿no? Hemos sido partícipes o de un chisme, o hemos hecho un chisme, o hemos oído un chisme. ¿Sí o no? Todo mundo. Pero debemos de entender qué es lo que Dios quiere. Y no es malo que te hayas metido, pero bueno, lo más agradable es que podemos vivir a través de Cristo una vida mejor, ¿sí o no? Sí, aprendamos a vivirla, hermanos. Dice más adelante, dice, no te vengarás ni guardarás ¿qué? Rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, quiere decir que cualquier actitud que haya de ese tipo estoy mostrando que no amo a quién, a mi prójimo. Y si no amo a mi prójimo, dice Jesús, si
si obedeces estos 2 mandamientos, amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido toda la ¿qué? Ok, ese es un hombre ¿qué? Un hombre justo. Y la Biblia dice que los que van a ir al cielo son los hombres ¿qué? Justos, no los buenos. Los buenos no van. Porque ellos pueden decir, oyó el chisme y nosotros no le hacemos nada, si somos bien buena onda, pero ya anda de chismoso y ahora vamos a hacer, y ellos se sienten ¿qué? Buenos, pero los buenos van al cielo, no, tienen que hacerlo justo, y hacerlo justo es que tomen las escrituras y que vean si hay un chisme hacia ellos, qué es lo que ellos deben de hacer. Y si ellos también son justos, ellos tienen que ver qué tienen que hacer cuando yo vaya y le diga, oye Mari Carmen, hay que echarnos un cafecito porque les quiero contar la vida de... Entonces deben de aprender ellos que no, y yo también tengo que ir a las escrituras para también sentirme muy bueno, no les quiero arreglar la vida, pero contándoles la vida a ellos. ¿Sí o no? Y tengo que hacerlo, hay que generar, Dios tiene paz, es la paz de Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que la gente que anda metida en estos argüendes, creen que viva en paz? No vive en paz. Y ese es un chisme, hay muchas cosas en las cuales la iglesia tiene que aprender a convivir, pero a la vida cristiana, yo puedo pararme aquí y decir, hermanos, no sean buena onda con los otros, eso no habla la Biblia. Yo lo tengo que hacer a través de la escritura, porque es cuando la escritura llega a ustedes y empieza a obrar la palabra en ustedes. Mientras no va a suceder absolutamente nada. Ok, entonces ya dice que los amemos, y la manera de demostrar el amor no es diciéndolo. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes si aman a sus hermanos, ¿qué creen que me van a decir? Pero en los hechos, muchos dirían que no. Por eso Dios decía, con sus labios me aman, pero con sus hechos me niegan. Y es triste, hermanos, pero miren, si nos afianzamos a leer la Escritura y a ir sobre la Escritura y a practicarla, cada día vamos a ser mejores cristianos, una mejor iglesia, vamos a poder convivir y sobre todo vamos a poder proclamar el evangelio con nuestras vidas. ¿De qué sirve que yo hablara ahorita a lo mejor un mensaje, y no es malo el mensaje, que es el eje central del mensaje? Pero la verdad es que yo siento que ustedes ya no necesitan el mensaje salvador, necesitan el mensaje de limpiar sus vidas, de entender cómo vivir una vida cristiana. Si tuviera gente nueva aquí, bueno, pues hasta el mensaje lo quitamos, ¿no? Y mejor les anunciamos la cruz salvadora, ¿sí o no? Pero ¿a quién no se le ha anunciado la cruz salvadora aquí? A todos, ¿verdad? Bueno, ya él no. No es cierto, es que levantó la mano. Muy bien, vamos a ir más adelante, vámonos a Proverbios 12, 17, por favor. ¿Sí les ha pasado cuando hay unos testigos falsos en los problemas? ¿Cómo se siente cuando te aparece un testigo falso? ¿Se siente feo o no? Sí, a mí me han aparecido, pero bueno. Fíjense, Proverbios 12, 17, 12, 18, perdón. A ver si, ponte en el 17, Mantó, yo tenía aquí. 17, a ver cómo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué? Engaño. Nunca te prestes para hacer, ¿qué? Testigo mentiroso. ¿Sí? Pues tú di que tú ahí estabas. ¿Sí estabas o no? No, pues sí. Pues tú dile que oíste. Aunque estaba ahí a un lado alguien, pero no oyó nada, y él dice que sí, que ahí estaba, porque ellos lo vieron, que ahí estaba, él puede testificar que sí o no. No, testigos mentirosos no, amigos. Nunca traigan gente y ustedes no se presten para ser un testigo, ¿qué? Mentiroso. Luego dice, el que sigue, 18. Es que lo traje en otro. Hay hombres cuya palabra son como golpes de espada. ¿Cómo se siente un testigo mentiroso? O sea, llegas tú y ya llegan a arreglar el asunto y de repente, no, sí, yo te vi a ti y tú lo hiciste y dices, ¿cuándo? ¿Cómo se siente? Dices, no, dices, ya me acabaron, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Y tú dices, ¿cómo es posible que mi amiga, a veces hasta pasa, ¿no? Y ya sientes que te dieron el mayor golpe de tu vida, y lo habla la Escritura, nomás que no nos hemos dado el detalle. Dice golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Un hombre sabio, ¿cómo te vuelves sabio? No es que sepas todo, un hombre sabio es aquel en la palabra que entiende todo este proceso. ¿Qué hago si los oigo o si veo pecado en ellos?
Tengo el elemento doctrinal y sé cómo actuar. ¿Qué hago si alguien viene y me cuenta un chisme? Ellos tienen el elemento doctrinal. ¿Qué sucede si ellos ven que hay pecado en ellos principalmente? Hay un elemento doctrinal. ¿Sí? Entonces, pero si todos estamos doctrinados, ¿qué problema hay? Ni ellos están en pecado, ni yo ando de chismoso, ni ellos andan poniendo oreja donde no tienen que ponerlo. ¿Sí o no? Y todos vivimos, ¿qué? En paz, en la paz del Señor. Tengo que aprender cada día qué es lo que voy a hacer. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Fíjense lo que está diciendo. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. O sea, hay engaño en el corazón. Todo empieza ¿dónde? En el mal corazón que hay en las personas. Dice, me perdí, 20. Dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, un chisme, una calumnia, una situación que no te incumbe, que no necesitas, dice que al momento que tú metes tu bocota ahí, ¿verdad? O metemos nuestra bocota ahí, dice que somos ¿qué? Abominación para Dios. Fíjate, abominable. Otra de las cosas que es abominable para Dios es la brujería. Dice que es abominación. O sea, abominación tiene contra el pecado, pero abominación es como odiarlo 20,000 veces todavía eso. O sea, que el chisme, ¿qué dice? ¿Está leve o está peor todavía? Es de los peores pecados, aunque todo está mal, ¿no? En el pecado, pero es una abominación. Entonces no debemos de murmurar ni de decir, de verdad entendamos y nos habla que hay paz en nuestras vidas. Efesios 4:29, por favor. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea que mis palabras tienen que salir siempre para edificar la vida, ¿sí o no? Entonces, si miren, yo estoy aquí con ellos y mis palabras tienen que salir para edificar. Yo los voy a edificar a ellos contándoselo a ella, ¿no? Entonces, fíjense, nada más el sentido común, edificar ¿a quién? A ellos. Entonces, ¿es con quién? Con ellos. ¿Ya vieron? Ahí es donde tengo que darme cuenta, ¿a dónde voy a edificar? Y no nada más son elementos, fíjate, para que tú puedas mostrar tu cristianismo aún esta cultura, tienes que ir allá al mundo y mostrarla. Con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, poder vivir esa parte. Eso es superior, es una cultura, hay una lucha de culturas en el mundo. ¿Quién creen que va a vencer? La más fuerte, ¿no? Sí. O sea, no se trata de a todos darles la cultura, porque eso es imposible. La Escritura nos marca que no todos se convertirán, sino que muy pocos. Pero esa es la manera de vivir en la paz de Cristo a través de los pensamientos de Él y vivir en una cultura humana, pero es tan fuerte que genera algo en nosotros como una protección, ¿sí me entiendes? ¿Cuándo te vas a meter pensando así en un chisme allá en afuera? Nunca. Aquí tampoco. Hay paz en tu vida, ¿pero por qué? Porque eres sabio, pero no porque tú lo sepas, sino porque viene en la Escritura. Y eso te hace tener buenos elementos de sabiduría, ¿no? Para poder vivir esta vida. ¿Ustedes creen que hay gente que está depresiva por haberse metido en un chisme? ¿Cómo se sentirá un chisme y exhibido y todo así? ¿Cómo se siente uno? ¿Mal o bien? O que digas, ay, que el gozo del Señor. Pues no. ¿Cómo se siente aquel que hablan de él? Si no tiene esta cultura. Pues mal, también se siente la peor porquería, juzgado. ¿Sí o no? Hay momentos que hemos abandonado la iglesia, que hemos abandonado un trabajo. ¿Creen que sea alguien que haya abandonado un trabajo por esta cuestión que no la pudo sostener acá? Sí. Entonces, toda esa parte es la parte que tenemos que darnos cuenta cómo Dios quiere beneficiar nuestras vidas a través de la palabra. Dice, ninguna palabra corrompida. Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar. Fíjense, eso es lenguaje vulgar. Se refiere no nada más al chisme, a todo tipo de palabras que corrompan. Decir un chisme corrompe, decir una calumnia corrompe, decir groserías corrompe también. Vulgar dice, sin sentido, uso inapropiado del lenguaje, amargura es lo que produce, palabras torpes, actitudes impropias contra otros. Eso es lo que se está refiriendo la palabra corrompida. O sea,
actitudes torpes, ¿no? Ahora fíjense, luego hay otra, de que yo les digo un chisme a ellos y ellos inventan uno de mí. Eso está peor todavía, ¿no? Entonces tengo que empezar a crecer en el Evangelio. Y dice más adelante, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los ¿qué? A los oyentes. Y no contristéis al ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando andan metido en ese rollo, ¿cómo está el Espíritu Santo de Dios? Oh, sí. Pero todavía llegan, se paran en la alabanza, ¿verdad? No ven a la persona, empiezan ahí, ay Señor. ¿A quién le estás cantando? Si está triste. Imagínate si te pudiera decir, oye hijo, ¿qué me cantas? Andas de chismosa. Y tú que haces que otros hablen, también andas de pecador. ¿Qué me cantas? Y tú que pones la oreja en eso, ¿qué me cantas? Claro, vivimos una vida, pensamos que la iglesia es una cosa y Dios es otra. Decimos, no, pues a Dios no, eso ni le importa. ¿Por qué? Porque no hay un sentido doctrinal, o sea, no estamos unidos con Cristo. ¿Una misma qué? Mente. Si tuviéramos una misma mente con Cristo, pues pensaríamos lo que Cristo piensa, y la única manera de pensar lo que Cristo piensa es a través del aprendizaje, a través de la lectura de la Escritura y a través de las clases también, ¿no? Porque no nada más es leer la Biblia. Yo les aseguro que muchos de ustedes han leído la Biblia y nunca se habían dado cuenta que los procesos para vivir una vida como iglesia o con otro tipo de personas está aquí en la Escritura. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Te está diciendo Dios, necesitas estudiar. Necesitas aprender. Okay. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de entre vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, dice, y toda malicia. Antes sed ¿qué? Benignos. Benignos quiere decir buenos, que viene del hebreo beni, bueno, genus, nacido, bien concebido o creado. O sea, ¿qué quiere decir? Benigno, el único que puede ser benigno es un hijo nacido de Dios, ¿no? Es el único que puede ser benigno, porque entonces un hijo nacido de Dios, una característica, ¿saben cuál es? El tener hambre por aprender su palabra. Una persona que viene a la congregación, fíjense, y que no tiene hambre de aprender, yo dudo que sea hijo de Dios. Lo dudo. Porque cuando uno nace de nuevo, hay un hambre por la palabra. Y es donde tenemos que pensar, ¿no? Y darnos cuenta. Y si no hay, pues hay que orar, Señor, ¿qué pasa conmigo, no? Porque no se trata de decir, ay, no, ya voy a venir porque el pastor va a decir que no soy nacido de nuevo. No, no, eso no funciona. Eso se produce ¿dónde? Adentro, no afuera. El amor a Dios se produce por dentro, no por fuera. Pero bueno, por lo menos puedo ver que todos los que están aquí es porque ¿qué? ¿Alguien los trajo de los cabellos o algo así? No, ¿verdad? Vinieron por amor a Dios. Así es, nada más. Ok, dice, toda amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros. Y luego dice, ¿qué? Misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordiosos? Es compadecerse de los sufrimientos de otros y reconciliación, eso quiere decir. O sea, si yo veo que están peleando, están sufriendo, están gozosos. Entonces me tengo que, ¿qué? Que compadecer, ¿no? Digo, ay Señor, ayúdalos, mira, voy a orar por ellos, ¿no? Voy a estar orando. Y me puedo acercar a ellos, ayudarles, ¿sí? Sí. Digo, ay, qué triste esta pareja, ¿no? Que está viviendo esta situación. Me acerco a ellos, ¿para qué? Para colaborar con su situación. Si es que puedo, ¿verdad? Porque si no tengo elementos doctrinales, ¿verdad? ¿Qué le voy a ayudar? En nada, no puedo hacer nada. Tengo que canalizarlo ¿a dónde? Pues a alguno de los pastores, ¿no? Para que le puedan ayudar. Eso es compadecerse de ellos, ¿sí o no? O digo, ay, pobrecitos. ¿Sí? Eso no es compadecerse. Compadecerse es generar una acción hacia ellos y poder ayudarles, ¿no? Santiago 1, 19, 26, por favor. Perdón, hermanos. Vamos a ponerle Mateo 18, 15. Esa déjenla y ahorita la vamos a ocupar. Mateo 18, 15.
Y aquí viene una situación. Cuando hay situaciones de pecado en la iglesia, tengo que ir a la escritura y darme cuenta qué tengo que hacer. Aquí no lo va a marcar. Mateo 18:15 dice, por tanto, por tanto, ¿qué quiere decir? Que todo esto que les he enseñado es un tanto. Pero ahora viene otro ¿qué? Otro tanto, ¿verdad? No nada más es eso, sino ahora dice, ahora, tómenlo por otro tanto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pregunto, si yo vengo y hablo de ellos, ¿estoy pecando o no? ¿Qué soy? Un chismoso. Ahora les está hablando a ellos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿a quién les está hablando en este ejemplo? A ellos, ¿no? Bueno, o a cualquiera de ustedes que esté en una situación parecida. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, ellos van a venir y van a venir a decir, oiga, pastor, fíjese qué, o fíjense, hermanos, que ellos andan, ¿qué tienen que hacer? Venga para acá. Oiga, hermano, queremos hablar con usted. Sí, cómo no. Y entonces ahí, ¿público o solos? Solos, ¿va? Y habla, oiga, hermano, ¿qué pasó? Pues usted vio la situación que teníamos, mi esposo y yo, pero bueno, primero es algo personal, ¿no? Es algo de pareja. Sí cometimos a lo mejor el error de hacerlo en la calle, ¿verdad? El pelearnos, pero pues ya nos enteramos que pues usted anda hablando de nosotros y anda comentando esto, hermano, pues algo le hemos hecho, alguna cuestión, ¿no? ¿Sí o no? Y tienen que venir a arreglarlo, ¿sí o no? Sí es lo que está diciendo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjense, el problema en lugar de que se genere hasta acá, ya me lo traje acá, ya estoy pecando, se lo vengo a aventar a ellos, ya estamos pecando y todos estamos ¿en qué? En pecado. Ya hicimos un enjuague, pero bueno. Pero sin embargo aquí dice que si ellos vienen hacia mí, fíjense, ellos pueden decir en lo humano, ¿y nosotros por qué? Pues si Él es el que nos está haciendo. ¿Ese es un pensamiento humano o cristiano? Ese es humano. Por eso es que debemos de saber. Yo me doy cuenta cuando la persona tiene todavía carnalidad. ¿Cómo? Por estos actos, ¿no? Si ellos los veo metidos en un problema y en lugar de ir a la persona van y hacen otro alboroto, son carnales, su mente es carnal totalmente. O son hijos de Dios, pero con pensamientos carnales. O definitivamente son carnales con pensamientos carnales, son totalmente carnales. Ellos tienen que venir y hablar conmigo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué más dice. Dice, mas si no te oyere, o sea, dicen, bueno, en el caso de que vienen para mí y yo todavía de necio y chismoso, ahora no soy tan solo chismoso, sino ahora también soy un ¿qué? Un necio. Aunque dice la escritura que no deben de decirme necio, ahorita les voy a decir cómo. También viene esa parte. Dices, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿sí? Si ellos no lo hacen y no vienen a mí y luego van y ahora vienen por Geslia y por Luz y dicen, oye, venga, vamos a hablar con él y ya, ¿no? Y me lo dicen, ¿sabes qué? Mira, así, te hablamos. Ese es el proceso, ¿sí? Si no lo hago así, estoy fuera de un orden bíblico. Vienen problemas nuevamente. ¿Sí estamos? Porque miren, si ellas no las mandan a llamar a ellos o a cualquier otro, ¿qué vas a seguir el chisme, sí o no? Ya se los conté a ellos, sigue el asunto, no se ha parado, ¿sí? Yo sigo con un corazón duro, ¿sí? Y al rato van a decir, ¿qué? No, es que aquí ya le conté a ella, ya le conté, y al rato todo el mundo se entera, ¿o no? Y ahí sigue, pero ahí ya ahora la responsabilidad viene ¿en quién? En ellos que tienen que hacer esa parte, ¿no? Dice, dice, si no los oyere, o sea, a los 4, vamos a decir en este sentido, dice, dilo ¿a quién? A la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué sucede, Mil? Cuando viene esto, ahora puede haber varios tipos de pecado, no nada más es el chisme, puede haber muchos tipos, ¿no? Es una persona que se presenta en pecado. Y eso va para todos, hermanos, para el pastor también, Raúl, y para mí, ¿eh? Si alguien se presenta en pecado, que aunque para ustedes es un poco menos rigurosa la escritura, para nosotros es aún más. Si yo continúo aún con esa situación, ya me mandaron a llamar, ahora díselo a la iglesia, se refiere, primero que bueno, cuando dice háblale a 2 o 3, normalmente hay que hablarle a los pastores, y si tú lo lees en una Biblia de estudio, se refiere, porque si ellos van y traen a 2 que acaban de llegar, ¿cómo creen que se va a poner el asunto? Pues se va a poner peor, ¿no? ¿Sí o no? Porque aquellos que le van a decir, no, mándalos y hazles, ¿sí o no? Entonces se refiere a 2, vas a traer a 2 personas que
que entiendan la escritura. Normalmente vas y traes a tus pastores, ¿verdad? Traes a algunos servidores que tú veas que hay cierta madurez en ellos y entonces los traes como testigos. Porque si vas y traes a dos carnalotes, no, pues les van a amarrar las navajas ahí como gallos de pelea y eso va a terminar muy mal. Eso no lo dice ahí, pero es a lo que quiere darse a entender. No es a dos cualquiera. O no vas a bajar por dos niños de allá de la escuelita, ¿verdad? Mario, préstame a tus dos niños para que vengan de testigos. Pues ¿a dónde creen? Es lo mismo si te traes a dos carnalotes, pues esto se va a poner sabroso, ¿no? Normalmente vienes, traes a los líderes, a los pastores. Si aún la persona insiste en seguir hablando de ellos, insiste en una situación, vamos a ver qué sucede. Y no nada más en ese caso. Si alguno de ustedes, hermanos, se los digo abiertamente porque yo no puedo hacer lo que la Escritura no dice. Si alguno de ustedes es encontrado en pecado y se les dice y se les ayuda a tomar el sentido correcto y no lo hacen, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer, que no me gusta, pero lo tengo que hacer. Dice que, ¿o quedo bien con quién? ¿Con el hombre o con quién? O con Dios. ¿Sí estamos? Ahora, ¿esto aplica para mí o para mí no? También aplica para mí. Y les voy a decir el único caso, bueno, pues les voy a leer esta parte. Dice, si no los oyeres, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, ¿qué quiere decir? Lo tienes que decir, los tienes prácticamente los echas de la iglesia. Ahora, la única manera, ustedes se meten en un pecado y lo están practicando, va a venir esa situación para cualquiera de ustedes. ¿Y pueden ser echados de la iglesia, sí o no? Sí, las personas que se presenten en una situación así de pecado, públicamente no nos vamos a detener el pastor Raúl y yo a hacerlo. Ahora, pregunto, la única cuestión, ahora va para acá, la única cuestión por la cual yo puedo ser destituido por pastor, como pastor, una de ellas es por adulterio, hermanos. ¿Vale? Ustedes, la única manera que pueden ser echados por un pecado es por insistir en la necedad de un pecado. Díganme, ¿alguien que es necio al pecado y no quiere arreglar las cosas es cristiano? ¿Qué tiene que hacer aquí? Pues no tiene nada que hacer aquí. Porque si somos cristianos y si yo soy un pastor y reconozco mi error, pues se me restaura. La única manera por la cual yo no, ustedes pueden ser restaurados por muchas cosas, hermanos, pero yo lo único por lo cual no puedo ser restaurado, bueno, restaurado sí, pero constituido como pastor nuevamente, es que yo caiga en adulterio. Si caigo en adulterio, sí me pueden restaurar, mi pastor, y pueden ayudarme y todo el asunto, pero tengo que tomar una silla como todos los congregantes y jamás volver a ocupar un lugar de estos. Y lo dice la Escritura, váyanse a las cartas, dice que hombre de una sola, ¿qué? Pero si ya tengo dos, entonces soy apto, ¿no? Ya no, ya en ese momento estoy fuera porque tenía dos, no una. No, pero ya la dejé. No, hermano, pero está en un testimonio para la congregación. Usted es el que nos enseña, ¿cómo cree? ¿No? Entonces, sí hay. Normalmente eso no se dice en las iglesias, ¿verdad? Y hay muchos otros pecados que hoy no vamos a hablar. Un día voy a predicar de eso, cómo un pastor puede ser destituido. Porque es bueno que la iglesia sepa para acá y para allá, ¿no? Pues no nomás es de allá para acá. Pues van a decir, no, pues agarran aquí el púlpito y nos dan a todos de chicotazos y ellos, ¿qué onda, no? No, todos ustedes deben de entender por qué, hermanos. Miren, porque el día que ustedes se vayan por alguna situación, espero que no por inmaduros, ¿verdad? Que se vayan por un cambio de domicilio, ¿verdad? A otra iglesia, pues estén alertas. Porque eso es lo que hace la sana doctrina, mostrarte la condición de quién creen, de todos, hasta de los pastores, ¿no? ¿Cómo debe vivir un pastor? Pero a veces eso lo ignoramos. En otras iglesias vamos y no te dicen nada. ¿Cómo se maneja el dinero? No, pues menos te van a decir. Y eso es algo que está en la Biblia, ¿no? Para empezar, el pastor no puede manejar el dinero, ¿cómo ven? Así está el asunto de... Pero bueno, ve a otras iglesias y yo en una ocasión que dijeron en una iglesia, pues si alguien quiere informes de acá, que se venga de tiempo completo aquí sin un centavo ni un sueldo, pero y le damos informe. O sea, es decirme no. Pues ¿de qué voy a vivir de tiempo completo sin que me pague la iglesia? O sea, es decir, pues solamente así, pero como no puedes, no te vamos a informar nada. Entonces, hermanos, hay muchos pecados que están ahí a la luz y que como no los filtramos en la Escritura, están atacando a la iglesia. Y debemos de nosotros entender y saber cómo es que la iglesia debe de vivir, los pastores, toda la gente en la congregación, ¿no? Vamos a ver más adelante. De cierto os digo, el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense, no es la prédica en el sentido doctrinal, o sea, no estamos viendo una prédica de hermenéutica.
pero mucha gente utiliza esta cita para atar y desatar. Y te ato en el nombre de Jesús, y te ato y te desato. No, tengo que entender de qué está hablando la cita. Del perdón, de pecado y de perdón entre arreglando una situación. Y entonces yo empiezo a atar y desatar. Ya saliste de doctrina. Cuando ustedes oigan algo de que te ato y te desato y que en el nombre de Jesús y que te echo fuera, de aquí es tomado esa situación. Sacan esta cita y ya. Y la iglesia, como no es doctrinada, está indocta, pues ahí están toda la bola de borregos. Y te ato y para el norte y para el sur y para el este. Y ahí estamos, sí, ¿verdad? Veo que por ahí se ríen unos, ya saben de dónde, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Búsquenlo en una concordancia, en una Biblia de estudio y dense cuenta. Les voy a leer qué quiere decir esa parte. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Voy a leer esta parte para que la entiendan. Esto quiere decir, las palabras atar y desatar se refieren a la disensión de la iglesia en los conflictos. Los cristianos no hay corte de apelación fuerte de la iglesia. Lo ideal es que las disensiones, o sea, los problemas, sean tomadas o tomados bajo la dirección de Dios y basadas en el discernimiento de su palabra. Los creyentes, por tanto, tendrán la obligación de llevar sus problemas a la iglesia y esta, a la iglesia, dice, a su vez, de buscar la dirección de Dios para resolver los conflictos. El enfrentar los problemas dentro del método de Dios tendrá impacto ahora y por la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir? Yo les voy a decir una cosa. Dice la Escritura, si ellos no me perdonan, ¿Dios qué dice? ¿Entonces tienen impacto en el futuro o no? Observen. Si ellos no me perdonan a mí, ellos está diciendo que su futuro no hay perdón y a quien Dios no le ha perdonado va a ir al cielo. No van al cielo, ¿ya ven? Entonces lo que está diciendo tiene un impacto. Así por eso dice, si ellos atan este sentido de atar, de arreglar esto, ¿sí? Ya me perdonaron, pero si no va a tener un impacto en futuro. Y si lo desatan, o sea, si ellos no resuelven esta situación, ¿qué va a pasar? También va a impactar en el cielo. A eso se refiere esa cita. No sé si no se refiere a atar demonios. ¿Hemos hablado de demonios? ¿Habla de demonios? No habla de nada. Por eso es importante que leamos la Escritura y que aprendamos más bien, no leerla, porque alguien que la lee así, la entiende así. Pero si tú la lees bien, a través de un estudio profundo de la Escritura, que es lo que hacemos en el instituto, por si la materia de hermenéutica, esa es su labor, ¿no? Cómo enseñar a las personas a interpretar correctamente la Escritura. Entonces, voy a seguir, dice 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, mi Padre. Otra herejía bíblica en la iglesia. ¿Qué hacen? Entre dos se ponen de acuerdo para empezar a orar para un carro, para empezar para orar por prosperidad, para empezar a orar por no sé qué rollos. ¿Y qué creen? No está diciendo de eso. Está diciendo que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, ¿verdad? Ahí está Él, pero para arreglar, ¿qué estábamos viendo? Un problema. No está hablando de cuestiones económicas ni de otro tipo de cuestiones. ¿Sí? No quise pasar por alto estas dos cosas porque es algo muy fuerte en el mundo cristiano acerca de las cuestiones doctrinales, aunque hoy no voy a enseñar cuestiones de hermenéutica, sino solamente estoy enseñando estas dos partes porque son dos comentarios que las falsas iglesias y los falsos cristianos manejan este tipo de cosas y son engañados por muchas cosas. Tú no vas a ser engañado cuando tú aprendas la sana doctrina. Vas a aprender a ver la vida correcta del pastor, la vida correcta de todos. Entender que yo hoy soy una figura pública y puedo darte santo y seña de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque soy público. ¿Sí estamos? No es privada mi vida ya. Entonces, entendamos esa parte y que observen cómo manejar esto. Fíjense lo que dice aquí esta parte. Dice, Jesús tiene en mente, es lo que voy a explicar de esta situación. Jesús tiene en mente el día en que estará presente no en cuerpo, sino por medio del Espíritu Santo, en el cuerpo del creyente, la iglesia. Dice, al acuerdo sincero de dos personas es más poderoso que el acuerdo superficial de miles, porque el Espíritu Santo de Cristo está con ellos. O sea, si ellos y yo arreglamos esto, quiere decir que Dios vive ¿quién? Y si lo dejamos así, pues aguas, porque de uno de los dos no vivo, sino en los dos. O sea, en la pareja o en...
¿Sí estamos? O sea, hay un orden de cómo hacerlo. Y es importante que estemos viendo. Vamos más adelante al 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, para orar, ¿no? Es muy clásica en las iglesias, falsas iglesias. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Oremos, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. No se refiere a eso. No se refiere, porque entonces, si yo estoy en mi habitación, soy hijo nacido de nuevo y me pongo a orar, ¿Dios no está ahí? Pues claro que está ahí, es algo contradictorio en doctrinal, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa parte, lo digo ahorita, pero es que es una cita que si no la explico aquí, la iglesia como es pequeña, es nueva, empieza a entender los rollos que traen o rollos, o lo entienden como bien les parece, ¿no? Entonces, ahí está hablando de las cuestiones, de problemas de la iglesia y está hablando porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso quiere decir que cuando 2 cristianos, aunque tengan problema, están juntos ahí y arreglamos ese problema, el Espíritu Santo nos lleva a arreglarlos y ahí está ¿qué? Ahí está Dios, pero en la problemática más vive en mí, vive en ellos en cualquier momento, ¿no? Entonces tengamos cuidado ahí en eso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué sucede? Los tengo que perdonar, a como dé lugar me tienen que perdonar ellos, ¿sí o no? ¿Y yo? También. Y ellos, que, ay, no, ya vino de chismoso, ya no, ya ni le hables, ¿sí? ¿Sí es así o no? No. Dense cuenta en sus actitudes, hermanos, porque muchas veces la gente arregla los problemas, fíjense, lo podemos arreglar él y ellos y yo, y ya no nos hablamos. ¿Eso qué habla? Dice, por sus frutos los conocerán. Eso habla de que jamás arreglamos la situación. Aunque ellos me dijeron que estaba bien y yo también, pero no es cierto. Al contrario, cuando hay un perdón, la relación tiene que llegar a un nivel mejor o peor o igual. Mejor, ¿verdad? Porque ahora ya nos entendemos por medio de la palabra. Y no nada más aquí, hermanos, sino en la calle también tenemos que hacerlos. Mateo 5, 21 y 26, por favor. Nos quedan 10 minutos. Dice, Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? No matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Ahora, ¿por qué pasaba esta situación? Fíjense, aquí es Jesús hablando. ¿Qué es lo que hacía? La ley, el primer mandato donde dice, oíste que fue dicho a los antiguos, se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a la ley, que aquel que mate y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. O sea, en la ley era prohibido matar y el que mataba era culpable de juicio. Ahora viene Jesús y les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra hermano será culpable de juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo matar que chismear, que murmurar y que hablar en una manera despectiva o con una mala intención de las personas, ¿sí o no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús subió los estándares. También para el pecado de adulterio igual. Antes, si tú tenías relaciones sexuales con una mujer, entonces eras culpable. Pero si tú la veías y la deseabas o lo que sea, no había problema. Pero dijo Jesús, ahora les digo que aquel que aún con la mirada, ¿sí? Con la mente, desee, codicie la mujer de otro u otra mujer que no sea su mujer, es adulterio. El estándar subió, ¿vieron? Sí, ya vi caras que dicen, ay, mejor en el antiguo. Cálmense. No, no es cierto. No, pero dense cuenta cómo es que Dios nos lleva. Ahora, pregunto, ¿esto nos lleva para bien o para mal? Yo a veces veo esa cita y digo, imagínense que viviéramos en el antiguo, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros como hombres estaríamos libremente deseando, pecando, fíjense. Y ya. Pero yo les pregunto, imagínense que cuando nos casáramos la mente de mi esposa se conectara con la mía. Y que mi esposa estuviera viendo y, oye, ¿qué estás viendo? ¿Cómo creen que se sentiría ella? Muy mal, ¿no? Uno los vi que le hicieron así, no, cálmense, tampoco eso ya no, eso es de otra cultura que veníamos pasada. Ok, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable
ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿al qué? Al infierno, fíjense, al infierno. Dice, será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo? Pronto. Hay quien lo deja así. Pregunto, ¿alguien que deje un problema así está en una posición buena? ¿No dice qué? Pronto, urge, pronto. Hay que arreglar eso pronto. Y dice más adelante, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Fíjense, o sea, entre tanto que estamos ahí, ¿no? Dice, no sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez, y el juez al alguacil. Y seas echado en la ¿qué? ¿Y la cárcel qué es, amigos? Pues el infierno. O sea, somos tan ligeros y deliberados que queremos, ay, no, chismecino, hombre, pues, ay, Dios, ya saben, no. Si yo no lo hago, o sea, no es con Dios, o ahí dice, ve con Dios y pídele perdón y ya eso ya se arregló. ¿Así dice ahí la Biblia? No. Si yo ya tengo un problema y ellos tienen uno conmigo, ellos deben de pensarlo en arreglarlo como urgente. ¿Por qué? Ahorita pueden salir, se pueden morir, ¿sí o no? Yo puedo salir y me atropello aquí un carro, ¿sí o no? Y si me agarra así el asunto, ¿cómo creen que va a quedar? ¿A dónde me van a echar? Pues al infierno es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, a veces como no entendemos eso, tomamos a la ligera como que, ay, ¿a poco creen que por eso me voy a ir al...? No, ahorita yo le pido perdón a Dios acá en mi intimidad y ya. Se oye bien, se oye bien, se oye bien, pero no es bíblico. Lo bíblico es esto aquí, aquí. Y es donde tenemos que entender, ¿no? A veces podemos decir, ay, no, pero pues como que necesitamos una prédica más, de algo más bonito. No, amigos, si estamos hablando de la ida al cielo, es algo importante, no puedo ser deliberado en esas situaciones. Siempre tenemos que arreglar las cosas de manera urgente. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último, ¿qué? Cuadrante. O sea, no vas a salir de ahí. ¿Cómo puedo venir a arreglar si ya estoy en el infierno? ¿Cómo lo voy a arreglar con ellos? ¿Y ellos cómo lo van a arreglar conmigo? ¿Sí se puede salir del infierno? ¿Eh? Bueno, hay doctrinas que dicen que sí, pero no son bíblicas, ¿no? No se puede. Entonces, la verdad, díganme ustedes, ¿es delicado la situación, sí o no? Ahora, yo me puedo ir de aquí, miren, me puedo ir de aquí de la iglesia, irme a otra iglesia y tener ese problema con ellos. O sea, ¿ya se arregló todo? ¿Eso dice? Tengo esa situación con ellos aún. Y si yo no la arreglo, ¿en qué posición estoy? ¿Sí o no? Pero a veces somos ligeros de pensamiento. Ah, no pasa nada. Eso es ser ligero de pensamiento, ¿no? Sí, y trae juicio con las personas. Ahí está el juicio de Dios. ¿O creen que Dios no va a traer juicio en nuestras vidas? Claro que va a traer juicio, hermanos. Dios es bueno, sí, sí es bueno. Por eso nos habla hoy, porque Él quiere ¿qué? ¿Prevenirnos o no? Entonces es bueno, ¿verdad? Pero una cosa es que Él sea bueno y nosotros seamos personas necias. Y no le digo necios a ustedes, me digo necio a mí mismo, ¿no? Que a veces somos deliberados en esas situaciones. Entonces, hay muchas cosas que arreglar y que aprender, ¿sí o no? Versículo número 26, ¿verdad? Ok, vámonos más adelante y ya voy a terminar, amigos. Ok, cuando dice la palabra ahí donde dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Y reconcíliate en el 24, voy a leer ahí algo, miren, en Proverbios. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Proverbios 25:8, voy a leer y voy a regresar ahí. Dice Proverbios 25:8, no entréis apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu acusación con tu compañero y no descubras el secreto a otros, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Cuál es? O sea, ¿qué está diciendo ahí? No te metas en rollos.
Ten cuidado, porque puedes salir avergonzado. A ver, imagínense que yo hago un chisme aquí y sale el rollo que yo soy el chismoso. ¿Cómo se sentirán? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirán? Pues yo no debería dónde meter mi cabeza abajo de la silla. ¿No se siente así, sí o no? La verdad, yo creo que digo, ay Señor, no, pues imagínate, me agarran en una cosa así. Pero ¿qué crees que estamos pensando en eso cuando yo vengo y hablo de ellos? No, pero cuando vengo y yo sí estoy estudiando la Biblia, ya está trabajando en mí y digo, no, yo no voy a meter en esto. Dios me está diciendo esta situación. Si ellos tienen una situación, voy a ir a buscarles y voy a ayudarles, ¿no? Ok, quiero nada más hacer una remembranza de todo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando alguien tiene una situación, un problema dentro de la iglesia? Si ellos tienen una situación de pecado, lo primero que tengo es mi responsabilidad, no solo como pastor, como un congregante, de venir, porque yo estoy viendo que ellos están pecando. En ese momento, si yo los veo y no digo nada, yo soy partícipe de ese pecado, ¿sí o no? Sí, soy partícipe del pecado. Oye, pero si yo no hice nada. Pues sí, en la cultura de Cristo así es, amigos, ¿no? Entonces, en ese momento tengo que ir con ellos y exhortarles, confrontarles. Ahora, tengo que entender qué es palabra confrontar. O sea, no es pelear. Confrontar es con la escritura y decirles el orden. Miren, ¿saben qué? Ustedes están en esta situación y yo les animo, hermanos, a que no vivan así. Miren, Dios habla así, contristan al Espíritu Santo con la escritura, ¿no? Y animarles a aquellos que dejen esa práctica, ¿no? Pleito, gritería, lo que tengan, ¿no? No sé qué situación, la que sea. Si en ese momento se soluciona, fíjense, ellos ya oramos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Y yo ya les hablé o no. Ahora, yo en ese momento salí del pecado en el cual me querían meter ellos, ¿sí o no? Yo ya me limpié. Si ellos continúan, ¿quién tiene el problema? Yo ya salí fuera. ¿Sí estamos? Ahora, si yo me hago el lolo, como dicen, y no veo nada, entonces, ¿qué va a suceder? Sigo yo metido en la misma situación. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. Si yo veo que uno de ustedes anda en pecado y no digo nada, ¿qué creen? Soy partícipe del pecado de ustedes también. Yo no me quiero ensuciar. Yo por eso voy, me acerco, les digo, no crean que me da gusto, ¿a poco creen que me da gusto llamar a uno de ustedes? Y aparte luego a veces no se comportan tan bonito, hasta se enojan. Resulta que lo que les quiere hacer es un bien y hasta se ponen enojados. ¿Sí o no? No son como los niños, les quieres hacer un bien y que hace, es que no me quiere mi mamá. Es que ya no me quiere el pastor. No, pues es que date cuenta que estás en una posición ante Dios. Si llegara Dios y te encuentra en pecado, ¿a dónde vas a ir a dar? Y luego yo viéndolo, ¿a dónde carambas voy a ir a dar también? Entonces, mi responsabilidad. Por eso es que una persona que practica y practica y practica el pecado dentro de la iglesia tiene que ser echado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Y ahí está la vida de Pablo. Llega Pablo a la iglesia y dice, a ver, encontraste ahí que anda, este hombre que es su hijastro anda con la mujer, con su madrastra, y ellos bien tranquilos. Y dice Pablo, oye, pero si ya lo vieron, ¿por qué no lo echan? Están acarreando condenación y aparte hace una práctica en la congregación. ¿Cuántas veces se han encontrado en congregaciones donde hay pecado en alguna de las personas o del servicio y se permite y ahí están y toda la iglesia murmurando? Pecando toda la iglesia por el pecado de una persona, pero los pastores no hacen nada, absolutamente nada. Ellos son partícipes, toda la iglesia y también el que está pecando. Y todos incluidos ahí alabando a Dios cuando todo está en un desorden total, hermanos. Entonces tenemos que entender y que la posición que jugamos nosotros como pastores no es algo sencillo. Y no nos estamos quejando, sino simplemente les estamos diciendo es que entiendan, el día que uno de ustedes se encuentre en pecado, va a venir la escritura. Y el día que el pastor Raúl o yo nos encontremos en pecado, va a venir la escritura. Ya le avisé, pastor. Y él también me avisa a mí, ¿eh? Y no es una amenaza humana, sino la escritura lo marca, hermanos. Pastor Raúl sabe que yo se lo digo, ¿a poco creen que se va a enojar? Usted lo entiende y yo también lo voy a entender. Pues ya tan absurdo sería que aún todavía con mi pecado, ahí esté yo trompudo, ¿no? Enojo, vergüenza me debería de dar. Pero a veces no lo entendemos, hermanos, de verdad. Si buscamos a Dios, hagamos las cosas bien. Miren, la iglesia, Dios quiere obrar en la iglesia y quiere que la iglesia crezca no en número tan solo, sino que en madurez crezcamos. Y Dios quiere bendecirnos a todos y quiere que vivamos en paz y que un día vayamos al cielo, pero como Él quiere, no como ustedes quieran. Entonces, ya vieron en el orden. Si yo llego entonces aquí, ya sabemos que aquí se puede. Si ellos no, y yo vengo a chismear, el orden de ellos, estoy haciendo nada más una remembranza de todo, ¿eh? El orden de ellos es que ellos hablen conmigo y digan, a ver, momento, hermano. ¿Usted qué quiere decirnos? No, es que, ¿qué crees que Vic? No, a ver, espéreme. ¿Usted nos los va a decir para qué? ¿Para que vayamos a ayudarles? ¿O para qué? ¿Sí? Díganoslo.
Ahora, lo que me va a decir va a edificar mi persona. O sea, ¿me va a llevar al cielo o me va...? No, pues pues no, como que no, pero ¿qué crees? Está re bueno el asunto que te voy a contar. Pues estará muy bueno lo que usted me va a contar, pero yo no quiero oírlo, porque no me edifica, dice la palabra, ¿no? Dice que debe ser para la necesaria edificación. No me edifica, ellos no deben de permitir, sino al contrario, ellos deben de ver que yo estoy queriendo meter, ¿qué? Pecado. En ese momento, y sí, ¿sabes qué? Te aconsejamos que si hay una situación o viste una cuestión de pecado, te aconsejamos que vayas y lo ¿qué? Y lo trates con ellos, porque la escritura dice esto y esto, ¿sí o no? Y entonces, en ese momento, fíjense, si ellos no entienden esa parte y yo vengo y los exhorto, siguen en pecado. Pero si yo vengo ahora hacia acá y yo no, ellos siguen aventando el pecado, ya vieron, no se mezclan en el pecado. Pero si ellos se dejan usar y ya tienen rencor y yo vengo con ellos y ellos ponen la oreja y oyen lo esto y empezamos una contaminación. Pero si cada quien entiende su papel ante la escritura, ¿qué creen que pasa? El primer chismoso que salga, oye, ¿qué les voy a contar? Y va todo mando, va a salir rebotando de todos. ¿Cómo se va a sentir una persona así? Va a agarrar y va a decir, no, pues creo que aquí no se puede hacer chisme, mano. Entonces, o me alineo, o mejor ¿qué? O mejor me voy de la iglesia, porque ¿quién lo va a decidir? La persona, ¿no? Cuando tú llegas a una cultura, no cabe si tú no te adaptas. Mira, por decir, si tú vas a Alemania y en Alemania agarras y vientas así la basura, ¿qué creen que va a pasar? Te van a multar. Y si llevas varias así de basura y basura y basura, ¿qué creen que pasa? Te van a meter a la cárcel o te pueden deportar. Entonces, si yo no aprendo la cultura, voy a tener problemas dentro de la cultura. Va a llegar un momento que voy a decir, ay no, aquí son bien payasos. Ya nada les parece, ni una corcholata creen que ya es la contaminación del mundo. Estoy exagerando con mi mente. Así pasa con un pseudo cristiano, un falso cristiano que viene, se integra, ¿verdad? O un carnal que no ha nacido de nuevo, se trata de integrar, cree que es un club, ¿verdad? Y no cabe, pero no cabe, ¿por qué? Porque su mentalidad no va a ser cambiada, porque su corazón no ha sido cambiado, no hay un nuevo nacimiento. Entonces no cabe en una iglesia, simplemente donde va choca, se cae, tropieza por todos lados. Observen ustedes sus vidas, no la de a un lado, observen sus vidas. Cuando uno no está impregnado del evangelio, aún nacido de nuevo, tropiezas pecado tras pecado y se ve, tu andar se ve. ¿Ustedes creen que yo no veo su andar de todos? Pues yo veo su andar a través de la escritura. No vengo y se los cuento a todos, obviamente, porque entonces caería en lo mismo, pero sí veo y digo, a ver, no, pues le falta, no entiende. Pero vente a estudiar, no quiere, no, pues no quiere, pero mira, que anda arrastrando la cobija por todos lados. Apenas se para de uno cuando ya está en el suelo en otro. No puede caminar la vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. No nada más de ustedes, de todos, de todos. Es serio el asunto. Pensamos que un pecado de esos, ya vieron que sí nos puede llevar a otro lugar, ¿sí o no? Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios juntos. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos siga limpiando, ¿verdad? Con su palabra y que Él nos limpie cada día, cada uno de nosotros. Ponte de pie y vamos a cerrar sus ojos, por favor.